Hola amigos, les habla Raquel Fournier. Sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos entre semana. Bueno, hoy tenemos un programa que va a ser seguimiento de el que hicimos el día sábado. En este programa vamos a hablar de senderismo y de trekking. Vamos a darles los conceptos, vamos a hablar un poco en detalle porque hay muchísimas subdivisiones y para ello, por supuesto, como siempre, vamos a tener a nuestro especialista en ejercicios y nutrición, Saúl Gutiérrez. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Saúl. Hola, Saúl. Hola, Raquel. Como siempre, un gusto estar contigo, estar en tu programa y, bueno, presto a hablar de todo lo que sea deporte, actividad física, salud y con este tema que es algo interesante, algo que me gusta mucho, que es la actividad física al aire libre. Sí, es una actividad que de verdad es siempre diferente. Puedes ir 1000 veces por el mismo lugar, pero siempre vas a encontrar algo distinto y eso es lo bonito. Para comenzar, yo voy a dar unos conceptos que son conceptos que fácilmente cualquiera de ustedes pueden encontrar en las redes. Pero ya después, Saúl, vamos a hablar, antes de que nos des los detalles sobre estos conceptos, después de que yo comparta esto. Después nos hablarás un poquito más de esa experiencia personal que fue para ti llegar a esas grutas de San Pedro y, bueno, habernos podido mostrar parte de ese hermoso recorrido. Para comenzar, tenemos que el senderismo, como se conoce en los Estados Unidos también como hiking, como su nombre lo indica, es una actividad que se realiza en senderos y en caminos existentes, en ambientes naturales. El senderismo es un deporte que se ejecuta en espacios abiertos y uno de sus rasgos más importantes es que permite hacer ejercicio al mismo tiempo que se disfruta de la vista y conoces además diferentes tipos de paisaje. Por otra parte, el excursionismo, que es el trekking en inglés, el excursionismo fue un término que se origina en los años 80 y estoy siendo muy general en todo esto porque, pues, Saúl, tú nos darás los detalles. Y era un término que utilizaban los alpinistas y denominaban las caminatas que llegaban a la base del Himalaya y de los Andes. Pero bueno, antes de entrar en todos estos conceptos, los detalles, las diferencias y todas estas subdivisiones, cuéntanos un poco más de cómo fue esa como mini expedición, esa experiencia de recorrido hasta llegar a las grutas de San Pedro, Saúl. Bueno, fue algo realmente increíble. A mí me encanta viajar, sobre todo, y me encanta conocer la naturaleza y hacer deporte. Así que caminar es una actividad ideal para seguir haciendo deporte, seguir estando saludable. Ahí en el programa hablamos de gasto calórico, de resistencia que uno va ganando, sobre todo cardiovascular, y del trabajo muscular que se está haciendo. Así que me encanta salir, buscar, y aquí en Bolivia es increíble que tengamos tan lindos lugares. Este lugar que se llama Sorata, que está a 2 horas de la ciudad de La Paz. Es un lugar realmente muy bonito. Hay autores de libros que en sus libros escribieron que posiblemente si existió el paraíso en la creación divina del ser humano, el paraíso era un lugar como Sorata, porque es un lugar realmente increíble. Es un lugar donde se puede percibir las montañas, se ve toda la parte andina de los nevados, y luego va descendiendo, es un descenso muy intenso, que va bajando hasta aproximadamente 2000 metros cuadrados, un poquito más de 2000 metros cuadrados, donde está la ciudad o el pueblo. Y ahí tenemos un río, que es el río justamente el que vimos en el video, donde, bueno, todo el agua es del deshielo. Y también tenemos las grutas de San Pedro, que las recomiendo si alguna vez vienen a Bolivia, o para la gente que vive aquí en Bolivia, les recomiendo que conozcan ese lugar. Es un lugar increíble. Y Saúl, también las grutas de San Pedro tienen muchas leyendas, porque dicen que allí guardaron los incas
sus tesoros y mucha gente dice que están conectadas a Machu Picchu, otras personas dicen que están conectadas al Dorado. O sea, háblanos un poco de toda esa parte que tú pudiste aprender sobre las grutas de San Pedro. Bueno, primero es un lugar realmente increíble. Uno cuando ingresa se siente como si está entrando a una película entre de aventuras y de misterio, porque es impresionante. La oscuridad es absoluta. En el ingreso, obviamente, tiene un sistema de iluminación. Antes del ingreso uno tiene que pagar una entrada y puede disfrutar del lugar. Después de caminar y agacharse, arrastrarse un poquito en algún sector, ingresa a toda la gruta, que debe tener unos 20 metros de altura. Y ahí sí está cerca un guía, porque normalmente hay guías por el lugar. Ahí puede ver, le puede enseñar con la linterna, obviamente tratando de no molestar sobre todo a la naturaleza, los murciélagos que están en la parte superior, podríamos decir, de la caverna, de la gruta. Sí, sí. Bueno, de hecho que habían como 13 variedades diferentes de murciélagos en esa gruta. Sí, sí, hay 13 variedades. Lo mejor es que se está cuidando. Dice que antes, nos decía el guía, que antes la gruta estaba llena de murciélagos, obviamente por el avance de la civilización, de las construcciones, se está urbanizando mucho el camino, la ciudad se está acercando más al pueblo, entonces los animales y la naturaleza tienden un poquito a alejarse, entonces ya no hay tantos murciélagos como habían hace muchos años, pero aún sigue siendo un lugar increíble y obviamente se está trabajando en evitar que la parte de la modernidad de la ciudad afecte a estas especies. Claro, y sobre las leyendas, bueno, hay leyendas miles, hay, sobre todo la del Dorado, bajando todos esos sectores, bajando del sector de los que acá denominamos yungas, hay lugares donde hay muchas empresas que explotan oro. Entonces tiene bastante sentido porque varios de los ríos en el sector de Tipuani, en poblaciones que están bajando el sector montañoso de los Andes y entrando por los yungas, camino hacia la Amazonía, varios de los ríos son ricos en oro. Ahí están sobre todo las empresas explotadoras de oro. Y las leyendas cuentan que en lugares como las grutas de San Pedro, en lugares donde los incas podían esconder varios de sus tesoros, escondieron varias cosas que iban destinadas al dorado. El dorado es la historia de una ciudad donde abundaba el oro. Y muchas de las historias, a diferencia de la película de Disney, que se decía que estaba por México, muchas de las historias incaicas hablaban de que el dorado estaba en la parte de la Amazonía, del Amazonas. Sí. Es más, hay algunos escritos, algunos exploradores que refieren en sus escritos que al perderse en la Amazonía encontraron pueblos abandonados, cubiertos por la vegetación, sí, donde había una cantidad enorme de cosas y decoración en oro. Entonces, esa es una de las historias del dorado que estaba en la Amazonía. Y cierto, esa misma historia era la que se contaba en Venezuela, diciéndose que en el Amazonas, en alguna locación en el Amazonas, se encontraba pues el dorado. Y bueno, no nos extraña que por allí estén muchos artefactos y muchas cosas todavía escondidas que desconocemos porque es así. Pero qué forma tan maravillosa de no solamente pues hacer ejercicio, sino aprender, porque este tipo de caminatas son maravillosas para todo, para el espíritu, para la mente, para el cuerpo, para todo. Exacto. Es sobre todo muy gratificante no solo para el cuerpo, sino para la mente, el hacer actividad física al aire libre. Sobre todo en estas épocas de la pandemia, que vivimos encerrados, que vivimos aislados, es muy lindo, muy gratificante, te relaja mucho, te quita mucho el estrés
salir a hacer actividad física al aire libre. Y si uno tiene la posibilidad de viajar a lugares no muy lejanos que no impliquen demasiado riesgo en temas de bioseguridad, entonces, ¿por qué no hacerlo? Yo lo recomiendo absolutamente. Claro. Y a la gente de Bolivia que ve este programa, les recomiendo conozcan Sorata, que es un lugar precioso, es un lugar increíble. Claro que sí, y para la audiencia del programa, les recomendamos, busquen Sorata en el internet, busquen las grutas de San Pedro y podrán aprender más de esta hermosa locación en Bolivia. Y bueno, ojalá que pronto pues terminemos de salir de esa pandemia que se inició en el 2020 para que se reanuden pues todos estos viajes internacionales y puedan ir a conocerlo, porque de verdad parece un lugar hermosísimo. Y ahora, Saúl, con los conceptos, estábamos hablando un poquito, leí un poquito los conceptos generales que se encuentran en el internet de lo que es senderismo y lo que es trekking. Entonces, me gustaría, sé que hay muchas subdivisiones, me dijiste que hay muchísimas subdivisiones de senderismo y me gustaría que de una forma sencilla nos aclararas a todos de qué se trata y cuáles son esas subdivisiones. Sí, con gusto, claro. Partamos muchas veces, se confunde el senderismo o hiking con el trekking. El trekking implica más tiempo y más días, es decir, más días. El trekking es ya como una expedición, ¿sí? Para ponerlo en palabras simples. El término trekking se refiere a una gran caminata o viaje de varios días por la montaña o lugares, sobre todo de ascenso, donde debemos cruzar áreas de difícil acceso. Ahí hablamos de que necesita hasta a veces equipo para poder realizarlo bien. En cambio, el senderismo no entras a lugares de difícil acceso. Uno tiene caminatas simples donde puede divertirse, percibir el paisaje, conocer algunos lugares, pero siempre está dentro de la seguridad del sendero. Por eso se llama senderismo. Claro, claro, perfecto. Y entonces, las variedades, me hablabas de las variedades del senderismo. Sí, hay muchas variedades, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos el senderismo en autonomía, donde la persona, el excursionista, lleva todo lo que necesita para alimentarse, para caminar, para todo lo que es el viaje, para hacer todo su recorrido. Hay la marcha nórdica, por ejemplo, que es una forma de senderismo que utiliza bastones específicos, utiliza varios bastones, y esta marcha nórdica también se la puede llevar a un nivel competitivo, es decir, hay agrupaciones de personas que les encanta hacer esto, se consiguen los bastones, y con esos bastones hacen un ejercicio adicional, donde trabajan los hombros, donde trabajan los brazos, y también el núcleo. Entonces, no solamente ya es un trabajo cardiovascular enfocado a las piernas y al sistema cardiovascular, sino también es un trabajo donde se utilizan los brazos. Ahí se utilizan esos bastones y también permite un desplazamiento con mayor velocidad. Sí, claro. Y a veces, como te comentaba, los excursionistas se fijan un lugar, un espacio donde encontrarse y, qué sé yo, dan premios al que ha llegado primero, etcétera, y después se toman tiempos. Qué bien. También tenemos, por otro lado, el senderismo rápido, que se agarra un ritmo muy intenso en la caminata. Sí, a veces el senderismo rápido combina la caminata intensa y correr. También se lo puede combinar o organizar como un deporte. Es interesante el tema del senderismo porque es muy versátil. Sobre todo depende de las ganas de las personas de actividad que tengan de hacer actividad física. Claro. Entonces, bueno, esta a veces dura horas y a veces hasta se dan premios, etcétera. Oh, qué bien. Y sabes que un mensaje que recibimos en relación al programa, un correo electrónico decía, les encantó el programa, pero decían, bueno, pero entonces, ¿qué es el senderismo? ¿Es un deporte o simplemente es algo para pasar el tiempo, por placer? Y bueno, yo personalmente pienso que puede ser ambos, porque estás haciendo deporte, pero lo estás, si te gusta
La naturaleza esa parte la estás disfrutando al máximo, porque puedes llegar a diferentes sitios, como de hecho, este viaje que hiciste a Sorata, estabas en la montaña, estabas en el río y después fuiste a una gruta. Pero, ¿qué le dirías tú a esta persona de la audiencia que pregunta que si entonces es deporte o es simplemente algo que se hace por placer? Puede realizarse de las dos formas, ¿sí? Puede hacerse a nivel recreativo, si uno lo quiere hacer, sobre todo para mantener su estado físico, si uno lo hace eventualmente con un grupo de amigos, si lo hace de una forma a veces hasta improvisada, es decir, conoce un lugar y mira esa montaña y dice, mira qué lindo está allá, vamos para allá, lleguemos ahí, busca senderos y lo hace de forma recreativa. Que esa es una forma muy interesante de desestrés. Ya habíamos hablado de la diferencia de los deportes recreativos y los deportes de competencia, ¿no? A veces la competencia genera ya un poco de estrés en los participantes, genera mayor exigencia, genera mayor preparación física. Y de ahí viene el siguiente, uno de los niveles de lo que podríamos denominar el senderismo, que ya viene lo que se llama el trail running, que son las carreras de montaña, o el ultra trail, que acá en Bolivia tenemos muchísimos ultra trails que se hacen, algunos hasta son nocturnos, que se hacen por las montañas, que se hacen por la cordillera andina, que se hacen sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que obviamente primero requieren de preparación física intensa y también requieren de chequeos médicos, de estar en un estado físico y saludable muy, muy bien monitoreado para no tener accidentes ni percances, porque ya es una exigencia y es muy duro hacer una caminata sobre los 5.000 metros, subiendo a los nevados. Hay el Inca Trail, hay el que sube al Huayna Potosí, el que sube, el más simple, el que yo participé hace no mucho, era uno por Chacaltaya, que sube casi a 5.000 metros. Y definitivamente, cuando estás en los 5.000 metros, sientes tu corazón en la boca. ¡Wow! Obviamente es mucho más duro, muchísimo más duro. Claro, y entonces eso nos conlleva ahora, bueno, la respuesta es que puedes hacer ambos, la respuesta es esa, que puedes, además, si a ti te gusta hacer algún tipo de deporte, siempre lo vas a disfrutar. Si estás hablando de la parte competitiva, bueno, ves que sí hay, pero dependiendo de dónde vayas, vas a requerir un entrenamiento específico. Y eso nos conlleva al equipo. ¿Qué equipo? Hablemos ya de equipo básico. Necesitaría una persona que quiere comenzar a hacer senderismo o también pues hacer trekking. Bueno, un elemento fundamental en tema de equipo son las zapatillas. Yo creo que lo básico para hacer senderismo, ya sea de competencia o de forma recreativa, son las zapatillas. Uno necesita buscar unas zapatillas que sean cómodas, sobre todo. Eso es lo básico. Porque, y ojo, que no es bueno estrenarlas haciendo un recorrido largo. Definitivamente eso es muy importante. Yo no lo recomiendo por experiencia no solo mía, sino de millones de senderistas, de gente que le gusta la actividad física al aire libre. Es lindo tener tus zapatillas nuevas, me las compré para ir a la montaña, para ir a caminar, pero en lugar de convertirse en algo divertido, el estrenarlas a veces, no siempre, a veces puede ser una tortura, porque si unas zapatillas están un poco duras, es muy, muy posible que te pueda lastimar la piel, es decir, producirte ampollas, y eso sí es doloroso. Una ampolla en los pies o en los tobillos es tremendamente doloroso. Tengo entendido que las mujeres, cuando estrenan sus zapatos, que a las mujeres les encanta, sufren bastante. Entonces, imagínate eso, pero tener que hacerlo por 3 horas. Entonces, va a ser una buena tortura. Yo recomendaría unas muy buenas zapatillas. Ya saben, es bueno invertir un poquito cuando uno va a hacer esta actividad. Es bueno invertir un poquito en eso. Y obviamente tienen mejor agarre, evita accidentes, porque si hay lugares donde la tierra es un poco resbalosa o donde el sendero está un poco
fangoso, Sí, las buenas zapatillas van a evitar que uno tropiece o que resbale. por supuesto. Así que es definitivamente un tema de seguridad el utilizar buenas zapatillas. Claro. Hay, sí, hay otras zapatillas, por ejemplo, que son impermeables para si uno va a ir a montaña o nieve. Y hay otras zapatillas que son especialmente hechas para río, para pasar ríos o para no tener que estar evadiendo, sino meterse al río y seguir caminando. Okay, Por ejemplo, como experiencia personal, yo encontré unas zapatillas para hacer este tipo de senderismo donde puedes pasar los ríos y mi papá, que somos fanáticos del campo, tiene una casa en el campo donde él ha nacido, en un lugar que se llama Presto, pues yo primero no encontraba las zapatillas en su número, estuve casi meses buscando y hace no mucho tiempo, para una Navidad, encontramos las zapatillas y después nos fuimos a caminar por una reserva que ojalá podamos filmar también un poco en el programa. Ya una reserva que se llama El Palmar en Chuquisaca, cerca del municipio de Presto, donde hay muchos ríos y el sendero para hacer la caminata de toda esa reserva natural es increíble. Es un lugar donde está lleno de, bueno, no lleno, sino se están avistando últimamente los osos andinos, que es un lugar increíble. Y ahí es reserva de cóndores, reserva de osos andinos y también, como allá en Estados Unidos, también de pumas, que están por todos lados. Y de hecho, bueno, iba a añadir, has tocado varios puntos importantísimos. Iba a añadir, por supuesto, parte de las cosas que yo vería importantes para llevar, bueno, por supuesto, uno ya, como tú dices, cuando uno se compra uno de esos zapatos bellos de fiesta y de repente te das cuenta que te sale una ampolla o dos. Yo siempre pienso en llevar, no sé si en todos los países se llama igual, las curitas o las banditas, que eso es importantísimo, un pequeño kit de primeros auxilios por cualquier cosa para cosas básicas. Y algo que a mí, eso sí no se me olvida, es protector solar. Protector solar para mí es importantísimo porque uno no se da cuenta y bueno, quedas con mucha, o sea, de verdad te quemas sin darte cuenta. Absolutamente. Sí, sí. Un paréntesis, entre las cosas que están dentro del kit de primeros auxilios, yo recomendaría siempre, aparte del repelente, para los mosquitos, que en muchos lugares abundan, aparte del repelente, llevar algún tipo de antihistamínico de compra libre, porque uno nunca sabe, a veces hay abejas, hay algún tipo de insecto que cuando uno recibe la mordedura o la picadura de estos insectos, uno podría ser alérgico. Y estando en un lugar alejado, esto puede ser un grave problema. Entonces, tener un antialérgico, un antihistamínico, le puede a cualquier persona salvar la vida. Así es, eso es muy cierto. De verdad, eso, bueno, irse bien preparados con ese kit, con esas cosas tan importantes, lo que mencionas del antihistamínico y también porque a veces los antihistamínicos pueden, como tú mismo dices, salvarle la vida a alguna persona que tenga una reacción alérgica fuerte a algún elemento en la naturaleza. El protector solar, bueno, importantísimo, un morralito, pues donde colocar sus cosas, obviamente las zapatillas, lo es esencial. Y por supuesto pienso que si saben que el clima varía, pues llevarse algún tipo de protección, alguna chaqueta, chamarra, como también le dicen, y ya después cuando ya no la necesitan, la pueden guardar de nuevo en ese morralito. Por otra parte, mencionas un punto, y se nos pasaba también para la gente que le gusta hacer la caminata nórdica, bueno, tú mencionaste antes los bastones. Los bastones, sí. Los pueden comprar en lugares donde venden cosas para hacer deportes. Eso se usa muchísimo en Europa. Yo recuerdo en el 2019 ver personas, pero con sus bastones, haciendo sus caminatas increíbles. Y por otra parte, mencionaste una cosa importantísima. Mencionaste también el hecho de que se han estado avistando
animales que incluso lo que hablábamos del oso andino, que es un osito que tiene un antifaz, un oso precioso, que está en extinción y que el avistamiento quiere decir que se están reproduciendo de una u otra manera. Pero, ¿qué nos recomendaríamos en cuanto a los avistamientos? Bueno, y acá los pumas, porque acá en las montañas todavía, en Los Ángeles, tenemos cuando hacemos caminatas que estar pendientes. Hay pumas, también hay serpientes, las serpientes cascabel, o sea que hay que tener un cierto cuidado y respetar la naturaleza. ¿Qué nos recomendarías al respecto? Sí, es definitivamente una de las normas más importantes para hacer senderismo o algún tipo de actividad física al aire libre, el respeto a la naturaleza. Te comentaba antes del programa que la semana pasada, aquí en La Paz, en lo que le llamamos la cumbre, se ha avistado un oso andino. Sí, ha sido una noticia increíble, es una muy buena noticia. Quiere decir que los osos que están en peligro de extinción, no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, están ya siendo mejor cuidados. Y el oso andino no estaba en problemas, era un oso andino que estaba caminando tranquilamente, descansando, y toda la gente amante de la naturaleza estaba pero festejando. Estaba festejando porque es una noticia increíble. No se ven hace más de 30 años casi osos andinos por ese sector. Quiere decir que las políticas y el trabajo de mucha gente que cuida y respeta la naturaleza está rindiendo frutos. Claro. Entonces, es fundamental, primero, no ir detrás de los animalitos, porque nosotros estamos invadiendo su espacio cuando estamos ingresando. Nosotros no habitamos, no es nuestro hábitat. Sí podemos observarlos, sí, no es mala idea llevar unos binoculares, ¿sí? Para poder verlos, ¿sí? O largavistas, como le dicen acá, para poder observarlos, pero jamás molestarlos. Por ejemplo, en este sector donde yo te comentaba que alguna vez he hecho con mi papá, con mis hermanos, hemos hecho trekking, hoy hemos hecho también senderismo, en ese sector hay muchísimas serpientes, pero lo que nos dicen los guías y la gente del lugar es que si uno no las molesta, y es un hecho, y es absolutamente cierto, si uno pasa de largo sin molestarlas, sin interferir en su hábitat, tratando de no molestarlos, de no afectar en lo absoluto su hábitat, a uno no lo atacan, no pasa nada. En cambio, si uno se acerca, quiere sacarles, qué sé yo, una foto muy cercana, o quiere agarrarlas, o cazar, o peor aún, cazarlas. La famosa selfie. O una serpiente. O peor aún, cazarlas para llevarlas a casa, para llevarlas como mascotas. Ahí está cometiendo algo terrible en contra no solo de la naturaleza, sino está provocando que esos animales la próxima vez que vean a una persona, a un humano cerca suyo, sean agresivas. Esos animales sean agresivos. Sí. Entonces, deben evitar eso, simplemente dejar que el animalito circule, que pase, que siga con su paso. Igual, uno simplemente hacer un pequeño rodeo y así nunca va a tener problemas. Claro. Así es verdad, no meterse con los animalitos, no que me encontré este huevito que no sé de qué es, me lo llevo para la casa, y no, es preferible, y yo he visto casos que a lo mejor sí se ha dado, que es un animal pequeño, que por alguna razón no está en su madriguera, que lo ven en peligro. Bueno, si quieren llamar a la guardia forestal, o si quieren, pues a los guardaparques. A los guardaparques, exacto. Eso es distinto. Ya ellos saben qué medidas tomar y si lo lograron llevar, bueno, ya eso es, pero de forma responsable, no que voy a tener una nueva mascota o que es simpático este animalito así de pequeñito y sin saber nos estamos llevando un animal que crece muchísimo más grande. De repente hay muchos animalitos que son bellos, pero dejémoslos allí en su ambiente natural. Y sabes que con lo que decías de que ahora se están haciendo avistamientos del oso frontino, yo pienso que, claro, la concientización funciona, que todo, pero yo creo que como ha pasado en muchas regiones, el hecho de la pandemia, el hecho de que las personas han estado recogidas por tanto tiempo, puede que también hayan influido en parte en eso.
Sí, definitivamente. Acá el año pasado en la ciudad de La Paz, en la zona sur, a mediados más o menos del año pasado, en plena ciudad encontraron un puma andino, Wow. que ingresó a unos restaurantes buscando comida porque estaban cerrados y fue también la noticia del mes del año pasado. Y obviamente el puma seguramente tenía hambre, como estuvimos en cuarentena y en aislamiento, que fue una cuarentena rígida, obviamente el puma salió a buscar y poco a poco fue ingresando más a la ciudad. Entonces, sí, definitivamente es un ejemplo y una muestra de que lo del ser humano hemos invadido muchísimo el hábitat de los animalitos que están en el entorno de las ciudades y Claro. debemos sacar una lección de esto. Debemos dejar de invadirlos tanto para que ellos se puedan reproducir, puedan existir, porque ellos realmente son los que dan el equilibrio a todo el ecosistema. Y nosotros somos los humanos, lamentablemente, los que generamos el desequilibrio. Así es. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una de las cosas que están pasando por la pandemia. Sí, bueno, un ejemplo muy válido, de verdad. Y bueno, antes de que entremos en todo lo que son las conclusiones, la parte de las recomendaciones para los principiantes, las personas que quieren iniciarse en este deporte, quiero recordarle a nuestra audiencia que siempre estamos recibiendo nominaciones para personas que estén haciendo una diferencia en sus comunidades, personas que tengan una historia de reinvención que quieran contar aquí en De Plástico No Somos, y podrán hacerlo contactándonos a través del correo electrónico que aparece, déjenme ver dónde va a estar, del correo electrónico que va a aparecer en la caja informativa del video y que en estos momentos también aparece en un banner que rueda bajo el mismo. También les quiero recordar que allí está nuestra página de Patreon en caso de que se quieran ser miembros exclusivos de Plástico No Somos. Y por supuesto la dirección, en caso de que estén haciendo un envío de Plástico No Somos, esa es la dirección, aparece en sus pantallas y también estará apareciendo en la caja informativa, como les dije, en el video. ¿Ok? Así que bueno, ya ahora vamos entonces a entrar en lo que son conclusiones, pero antes de ello, Saúl, te quería pedir que nos digas qué es lo primero que tiene que hacer una persona que quiere iniciarse en este deporte de lo que es el senderismo o del trekking. Bueno, lo más importante es tener ganas, sobre todo, primero querer mejorar uno mismo, querer superarse a sí mismo y querer estar sano. Lo segundo, que es fundamental, es hacerse un chequeo médico, sí, hacerse un chequeo médico para ver cómo está su sistema cardiovascular, para saber también cómo poder comenzar a hacer esta actividad, y puede aumentarle un poco de intensidad o poder comenzar gradualmente, que es lo que yo recomiendo como profesional en el tema deportivo. Recomiendo comenzar gradualmente, primero recorridos hasta de media hora, de 20 minutos, y luego ir alargándolos, exigiéndose cada vez un poco más, y poder hacer ya luego caminatas de aventura que pueden durar hasta días, donde uno puede hasta acampar en el camino, ¿no? Entonces, que vaya comenzando gradualmente. Después, algo importantísimo es llevar el botiquín de primeros auxilios, desde una curita que va a evitar el dolor de una ampolla en los pies, hasta el antihistamínico que le pueda salvar, si no es a uno, que uno tal vez no tenga alergia, a un compañero o a alguien que tal vez pueda tener una alergia, y una picadura de una abeja o una avispa puede ser hasta mortal. Sí. Y bueno, otro elemento importantísimo, respetar la naturaleza. Por favor, es muy, muy importante respetar la vegetación, respetar a los animalitos, a todos los animales, la flora y fauna del lugar. Y algo importante, jamás, jamás, pero jamás dejar la basura en los senderos o en el camino. Porque uno dice, fue solo un papel o una bolsita. Eso multiplicado por las 100,000 personas que van a ir en un mes o 50,000, estamos hablando de un basurero enorme. Entonces es un elemento importante para hacer el senderismo, para que siempre sea saludable, para que sobre todo
se mantengan los recorridos, la naturaleza se mantenga limpia y la podamos disfrutar. Porque si dejamos basura en el camino, sé que en algunos lugares está muy regulado el tema y es muy bueno, pero en otros lugares que son más libres, más abiertos, no hay ninguna regulación y la regulación tiene que partir de nosotros. Entonces, para poder disfrutarlo, para poder que sea una experiencia placentera y puedan contemplar la naturaleza de la mejor forma, cuidémosla también nosotros, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Saúl. De verdad que con todos estos consejos estoy segura de que muchas personas que nos están viendo en estos momentos van a sentir más interés todavía para hacer este deporte, porque es algo que es diferente, lo que hablábamos, que es diferente cada vez que vas a hacer, aunque hagas el mismo recorrido, vas a encontrar algo distinto. Vas a encontrar, si estás en un país donde hay estaciones, bueno, las 4 estaciones, vas a encontrar que los árboles lucen diferentes, que la flora, la fauna, todo es distinto. De verdad, bueno, Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo el día de hoy. No sé si tengas algo más que añadir. Como siempre, a ti las gracias, Raquel. Me encanta ayudar en todo lo que se pueda para que la gente esté más saludable, para que viva mejor, que mejore su calidad de vida, se alimente mejor y haga deporte. Es un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, y a todos ustedes de nuevo, muchísimas gracias por vernos. Les recordamos que si no están suscritos, que se suscriban. Así no se perderán ningún episodio. Pasen la voz también. Como les comenté, pueden hacer sus nominaciones. El banner está rodando en estos momentos bajo la pantalla. También encontrarán toda la información de Saúl en la caja informativa de este video. Y nos pueden contactar a través del correo electrónico que aparece en este momento en sus pantallas. Y bueno, ya no me queda más que, como siempre, decirles que de plástico no somos. Hasta la próxima.